¿Qué hace la diva que despierta entre seda de París y desayuna flashes en Cannes vistiendo sudor y polvo de un callejón mexicano? Imagina sus tacones de rubí clavados en terracería, su miedo a mancharse el alma de lodo mientras las cámaras la abandonan. Llegó con lentes oscuros de arrogancia y el corterío de quien cree que el mundo se mide en billetes. Se irá descalza, llorando mole, cuando una anciana llamada Chuy le enseñe que la fortuna late en ollas de barro, no en bancos. Milésimo primero vida anterior, era un cuadro perfectamente pulido, una postal de ensueño fabricada con lentejuelas y billetes verdes. Era el susurro constante de los paparazzis, el CLCADL implacable de las cámaras, que seguían cada uno de mis pasos desde el desayuno con caviar hasta las galas de caridad que, para ser sincera, apenas me interesaban. Era un torbellino de compromisos, contratos millonarios y un ejército de asistentes que parecían existir solo para asegurarse de que mi manicura impoluta nunca sufriera el más mínimo rasguño. Mis manos, mis preciosas manos que habían sostenido Oscars y recibido aplausos atronadores, estaban destinadas únicamente a brindar con champán francés y firmar autógrafos en papel satinado. Cuando me dijeron que el próximo evento benéfico me llevaría a México, a un barrio necesitado, mi mente, entrenada en la opulencia de Beverly Hills, construyó una imagen instantánea: miseria, caos, probablemente un riesgo inminente para mi salud y mi imagen. Mi manager, un hombre impecable con el que había compartido más vuelos privados que conversaciones significativas, lo vendió como una oportunidad única para humanizar mi marca. El público quiere ver tu lado sensible, Claire. Me había dicho con esa voz suntuosa que solo los ejecutivos de Hollywood saben perfeccionar. Un par de fotos con niños sonrientes. Una declaración conmovedora, y estarás lista para tu próxima portada. Acepté con la resignación de quien cumple una sentencia. Viajé en mi jet privado, blindada por la burbuja de mi fortuna. Desde la ventanilla, el paisaje de México se me antojaba borroso, una extensión de polvo y colores que apenas merecía mi atención. Al aterrizar en la Ciudad de México, un convoy de subéis blindados me esperaba. Mis guardaespaldas, armarios de seguridad con auriculares discretos, me escoltaron con la precisión de una operación militar. Todo era familiar: el olor a cuero nuevo en el coche, el aire acondicionado al máximo, el silencio sepulcral que yo demandaba. Pero a medida que los rascacielos relucientes de la metrópoli se difuminaban en el retrovisor, algo empezó a su familia sentirse diferente. La avenida pavimentada cedió el paso a calles adoquinadas, luego a un laberinto de concreto agrietado y finalmente a un camino de terracería que hizo que el coche de lujo se sacudiera violentamente. Mis lentes de sol de diseñador, que hasta ese momento habían ocultado mi desinterés, ahora filtraban una realidad que mi cerebro se negaba a procesar. El polvo. Dios mío. El polvo se levantaba en nubes con cada movimiento, se adhería a la piel, se colaba por las rendijas del coche. Mi respiración se volvió superficial, cada bocanada de aire una tortura. ¿Y los olores? Una sinfonía caótica de frituras, especias que no reconocía, humedad y algo terroso y antiguo que me oprimía el pecho. Las calles eran estrechas, flanqueadas por casas modestas, algunas con fachadas de vivos colores, otras descaradamente expuestas con sus ladrillos, sin terminar. Niños correteaban descalzos, mujeres con delantales coloridos vendían frutas en cubetas de plástico, hombres trabajaban en talleres improvisados, el sonido del metal golpeado resonando en el aire. Me aferré a mi bolso Hermès, como si su precio pudiera protegerme de aquella invasión sensorial. Esto es surrealista, mascullé, más para mí misma que para mi asistente, quien me miraba con una mezcla de lástima y profesionalismo. Diferente era un eufemismo. Era un universo paralelo, una dimensión ajena a la mía, donde el glamour era inexistente, y la supervivencia una verdad innegable. La camioneta se detuvo frente a lo que parecía ser una especie de centro comunitario. Mi equipo de seguridad se desplegó de inmediato, creando un perímetro. Salí del vehículo, mis tacones de aguja hundiéndose ligeramente en la tierra suelta, sentí una punzada de pánico. ¿Mis zapatos? ¿Mi cabello? Era una afrenta a mi meticulosa preparación. Me puse mis lentes de sol más grandes, como un escudo contra las miradas curiosas que sentía sobre mí. Niños se acercaban, con los ojos grandes y brillantes, pero sus padres los contenían con una mezcla de respeto y recelo. Estaba allí para la gran inauguración de una pequeña biblioteca, un proyecto financiado por una de las tantas fundaciones con las que mi nombre estaba asociado. Mi parte era simple: cortar un listón, leer unas líneas preparadas, sonreír para las fotos, y salir de allí lo antes posible. La ceremonia fue un borrón. Las palabras de agradecimiento de los organizadores locales sonaban distantes, como si las escuchara a través de un muro de cristal. Leí mi discurso con la frialdad de una actriz recitando líneas sin emoción, mi mente fijada en la hora de partida. Sonreí, estreché manos, me incliné para que me tomaran fotos con algunos niños que me ofrecían flores silvestres. Apenas podía mantener la sonrisa, la irritación por el calor sofocante, el polvo que ya se había adherido a mi piel y la incómoda sensación de sentirme una completa extraña. Mi mente clamaba por volver a la frescura de mi habitación de hotel de 5 estrellas, a la familiaridad de un set de filmación, a la distancia segura de toda aquella realidad. En un momento de distracción, mientras mi manager hablaba con un reportero local, decidí buscar un lugar donde pudiera respirar, donde el bullicio y las miradas no me alcanzaran. Le hice una seña a uno de mis guardaespaldas, indicando que iba a dar un pequeño paseo. Él, siguiendo mi rutina habitual, supuso que mi otro guardaespaldas me seguiría, o que simplemente no me alejaría demasiado. Enorme error. Me interné por una callejuela lateral buscando refugio. El sol era implacable. El camino, aún más angosto, me llevó a un laberinto de casas aún más humildes, con perros callejeros durmiendo a la sombra y el aire denso con el olor a leña quemada. Me sentía claustrofóbica, abrumada. Traté de sacar mi teléfono para pedir ayuda, para exigir que me sacaran de allí.
Pero la pantalla parpadeó una última vez y murió. Batería agotada. Mi último vínculo con el mundo conocido roto. El pánico se instaló en mi pecho como una garra helada. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Soy Claire Adams. Soy una estrella. Estoy acostumbrada a resolver situaciones difíciles. Pero esta no era una situación de guión. No había director que gritara «corte», ni un doble que pudiera reemplazarme. Estaba sola, en un lugar desconocido, sin mi equipo, sin comunicación. Mis tacones, ya cubiertos de polvo y lodo seco, se habían vuelto una tortura. Mis pies, habituados a los zapatos más suaves y lujosos, ardían y dolían con cada paso. El sol quemaba mi piel, y el sudor corría por mi espalda, arruinando mi impecable vestido de seda. Me senté en el primer escalón de concreto que encontré. Una ola de desesperación invadiéndome. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente se derramaron, cálidas y amargas, lavando el maquillaje que ahora sentía como una máscara pesada y ridícula. Mis lentes de sol cayeron de mi rostro. Mis manos, las que antes había protegido con tanta diligencia, estaban sucias, cubiertas de polvo y sudor. No importaba. Nada importaba. Mi fama, mi dinero, mis contactos, todo era inútil aquí. Absolutamente inútil. Era una mujer común, perdida, vulnerable y completamente aterrorizada. Mi privilegiada existencia sexual había desmoronado bajo el inclemente sol mexicano. ¿Cuánto tiempo estuve así? No lo sé. Pudo haber sido un minuto. Pudo haber sido una hora. El tiempo había dejado de tener sentido. Solo el calor, el polvo, el llanto silencioso que me sacudía. Fue entonces cuando la escuché. Una voz suave, pero firme, con un acento que me era ajeno, pero lleno de una calidez que me estremeció hasta los huesos. ¿Estás bien, mi hija? Levanté la vista, los ojos empañados. Una mujer mayor estaba de pie frente a mí. Su rostro, surcado por profundas arrugas que contaban historias de una vida larga y trabajadora, estaba enmarcado por una cabellera blanca peinada en una trenza. Llevaba un delantal colorido y sus manos callosas y fuertes contrastaban con la delicadeza de su pregunta. Sus ojos, profundos y oscuros como la tierra, me miraban no con curiosidad morbosa, sino con una compasión sincera. No había reconocimiento, no había destello de saber quién era yo, la famosa Claire Adams. Solo veía a una mujer afligida. No sé, balbuceé, mi voz rota apenas un susurro. Estoy perdida. Ella me ofreció una sonrisa que no pedía nada, una sonrisa que ofrecía todo. Era una sonrisa que irradiaba una generosidad desinteresada que contenía la sabiduría de generaciones. Ven, dijo, y su voz no era una invitación, sino una afirmación. Ven a la casa. El sol está fuerte y pareces muy cansada. La incredulidad se mezcló con una punzada de alivio. Entrar en la casa de una extraña, mi mente programada para la seguridad y la cautela gritó «no», pero mi corazón, hambriento de consuelo, la ignoró. Me levanté torpemente, mis piernas temblaban. Ella no me tomó del brazo, pero su presencia era un ancla. Entré en su hogar. No era una mansión ni un apartamento de lujo. Era una casa pequeña, modesta, con paredes de estuco y un suelo de cemento pulido. Pero lo que me golpeó no fue la humildad, sino el calor. Un calor diferente al del sol abrasador, un calor humano, envolvente. El aire estaba impregnado de un aroma a especias, a maíz, a algo delicioso y hogareño que me hizo el estómago. Había fotos antiguas enmarcadas en la pared, un pequeño altar con velas y flores, y un comedor sencillo pero impecable. Siéntate, mi hija, dijo, señalando una silla de madera. Me llamo Tui. ¿Tienes hambre? ¿Sed? Asentí, incapaz de hablar. Mis ojos se posaron en la estufa de leña, donde una olla grande burbujeaba lentamente. De allí emanaba ese aroma embriagador que me había conquistado al entrar. Doña Chuy regresó con un vaso de agua fresca, tan fría que el rocío se formaba en el cristal. Lo bebí de un trago, sintiendo como la hidratación lentamente devolvía la vida a mi cuerpo. Era el agua más pura y deliciosa que había probado en mi vida, no el agua embotellada de marca que normalmente consumía. Espérame un momento, dijo, y se volvió hacia la estufa. Con movimientos expertos sirvió una porción generosa de lo que reconocí como mole en un plato hondo. El mole, una salsa oscura y espesa, cubría un trozo de pollo humeante, acompañado de arroz blanco y tortillas recién hechas. El plato llegó a la mesa, su calor reconfortante. El aroma era aún más potente de cerca. Chocolate, chiles, especias que evocaban una historia milenaria. Mi estómago rugió, una llamada primitiva que ignoraba cualquier prejuicio sobre higiene o dieta. Doña Chuyati me observó con una sonrisa paciente. Come, mi hija, esto levanta el alma. Tomé la primera tortilla, la unté en el mole y la llevé a mi boca. Fue una explosión. Una explosión de sabores que jamás había experimentado. Dulce, picante, salado, amargo, una sinfonía compleja y perfectamente equilibrada que bailaba en mi paladar. No era solo comida, era una narración. Cada bocado era una caricia, un abrazo, una historia contada por ingredientes antiguos. Comí, lentamente al principio, luego con una voracidad que me sorprendió. Olvidé mis modales, olvidé mi dieta, olvidé quién se suponía que era. Mis manos sí, esas manos que se negaban a ensuciarse, ahora rasgaban la tortilla con entusiasmo, las yemas de mis dedos manchadas con la rica salsa. No me importaba. No me importaba en lo más mínimo. Mientras comía, doña Chuy habló. Su español era rápido, pero cada palabra, cada gesto, transmitía un mensaje claro. Habló de su vida en el barrio, de sus hijos que habían crecido allí, de los desafíos y las alegrías. No había queja en su voz, solo una profunda gratitud por lo que tenía. Habló de la importancia de compartir, de ayudarse mutuamente en la comunidad.
Sus palabras eran sencillas, pero resonaban con una verdad que mi sofisticado mundo había olvidado hacía mucho tiempo. Aquí no tenemos mucho, mi hija, me dijo, sus ojos brillando, con una luz peculiar. Pero lo poco que tenemos, lo compartimos. Y el corazón siempre está lleno. Esa es la verdadera riqueza. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe de la fama. La verdadera riqueza. Toda mi vida había estado persiguiendo una riqueza cuantificable. Una riqueza que se medía en cifras bancarias, en joyas, Pero doña Chuy, con su casa modesta y su plato de mole, me estaba mostrando una fortuna que yo jamás había concebido. Una fortuna intangible, forjada en lazos humanos, en la generosidad desinteresada, en la calidez de un hogar. Cuando terminé de comer, el plato estaba reluciente. Me sentía plena, no solo físicamente, sino en un nivel más profundo. El vacío que siempre había sentido, un vacío que ninguna alfombra roja ni ningún premio habían logrado llenar, en su lugar había una sensación de paz, de pertenencia. Automáticamente, por costumbre, metí la mano en mi bolso. Mi cartera, mi tarjeta de crédito platino. Mi cerebro, aún programado para el pago por servicio, quería retribuirle. Sacaría un fajo de billetes, le daría una cantidad exorbitante para agradecerle. Pero doña Chuy extendió una mano, gentil pero firmemente, deteniendo la mía antes de que pudiera sacar nada. Sus ojos me miraron con una profundidad que lo decía todo. No, mi hija, dijo, su voz suave pero inquebrantable. Aquí la comida se da con amor, no se cobra. Tu compañía, eso ha sido suficiente. Ver que te sientes mejor, esa es mi paga. Sus palabras fueron como un rayo. Mi mano se congeló. Mi fortuna, mi poder de compra, mi estatus. En ese humilde hogar, en esa humilde mesa, no valían nada. Eran irrelevantes. La dignidad de doña Chuy, su humanidad, su simple acto de bondad, eran una moneda mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero que yo pudiera ofrecer. Sentí las lágrimas resurgir, pero esta vez no eran de pánico o desesperación. Eran lágrimas de pura gratitud, de un reconocimiento abrumador. Lágrimas que lavaban mi alma, que limpiaban los años de superficialidad, de arrogancia, de ceguera. Mis tacones de diseñador estaban inservibles, cubiertos de lodo y polvo. Me los quité, sintiendo el alivio instantáneo. Doña Chuy, al ver mis pies hinchados, sonrió y me trajo un par de sandalias sencillas, unas chanclas de plástico que parecían pequeñas pero eran sorprendentemente cómodas. Me las puse. Mis pies, acostumbrados a la suavidad de las alfombras y el calzado de lujo, sintieron la tierra, el asfalto tibio, la libertad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí mis propios pies conectados a la tierra, sin barreras. Mis uñas, sí, esas uñas que tanto me había esforzado por mantener inmaculadas, ahora estaban un poco sucias. Y no me importaba. Por Dios, no me importaba. Me miré en un pequeño espejo colgado en la pared. Mi cabello estaba revuelto, mi maquillaje corrido, mi vestido de seda arrugado. Pero mis ojos eran diferentes, ya no reflejaban el pánico ni la superioridad. Reflejaban una quietud, una comprensión, una chispa de algo nuevo, de algo real. La máscara se había caído. La actriz Claire Adams se había despojado de su papel. Era una mujer, Claire, que acababa de redescubrir lo que significaba ser humana. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Los ruidos del barrio, que antes me parecían caóticos, ahora sonaban como una sinfonía de vida. Risas de niños, el sonido de una guitarra lejana, el murmullo de las conversaciones. Veía resiliencia. Ya no veía caos, veía comunidad. Ya no veía peligro. Veía hogar. El plato de mole no solo había llenado mi estómago, había nutrido un hambre mucho más profunda, un hambre que mi vida de lujos nunca había podido satisfacer. Me había devuelto la esperanza. La esperanza de que la verdadera felicidad no se encuentra en el oro, sino en el calor de un abrazo, en la generosidad de un desconocido, en la simple sabiduría de un plato de mole compartido con un corazón abierto. Me había ido de la alfombra roja con miedo a ensuciarme las uñas, y ahora me iría de la casa de doña Chuy con los pies descalzos, el alma lavada y el corazón desbordado. Y no había vuelta atrás. La prensa desembarcó con que helicópteros y contratos millonarios. Yo, envuelta en un rebozo tejido por manos que nunca supieron de flashes, solo atiné a decir, ya no necesito luces, tengo el brillo de mi gente. Hoy duermo bajo lámina, pero mi almohada es un taco de carnita que sabe a domingo y mi cobija es el buenos días de doña Chuy. Comparte este video si entiendes que México se mide en abrazos, no en billetes.